La Scott Spark RC llegó a las tiendas en 2017, después de arrasar en 2016 en todas las competiciones posibles. Ganaron los Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, la Copa del Mundo. Han pasado 3 años desde su lanzamiento. ¿Cómo ha envejecido el buque insignia de Scott? La respuesta rápida es excepcionalmente bien. Si la Scott Spark RC se presentase hoy mismo, seguiría siendo una bici totalmente al día. A pesar de no haber recibido ninguna modificación en los últimos 3 años, sigue la vanguardia en todos los aspectos que configuran la Scott Spark RC, desde peso, geometría, sistema de suspensión. Hoy en día sigue siendo uno de los modelos de referencia. Vayamos por parte. La ligereza. En el cross country el peso sigue siendo un factor vital y la Scott Spark RC sigue siendo una referencia en cuanto a peso, aunque con ciertos matices. En la Scott Spark RC podemos encontrar 3 acabados de carbono diferentes. El HMX SL es el que deja el peso del conjunto de cuadro y amortiguador en 1779 gramos, que sigue siendo uno de los cuadros más ligeros que podemos encontrar en el mercado. Pero la mayoría de modelos van montados o con el carbono HMF, que se encontramos en este modelo, o el HMX. En el caso de la Scott Spark RC Pro que tenemos, emplea el HMF, en el cual el conjunto de cuadro y amortiguador se queda en 2089 gramos. La geometría. A pesar de lo rápido que evoluciona la geometría en el mountain bike, Scott apostó por un ángulo de dirección muy relajado en una bici de cross country, en concreto 68,5 grados. Una decisión que en su momento, en cuanto a los modelos de cross country, fue bastante pionera y que con el paso del tiempo se ha demostrado muy acertada, el camino que están siguiendo todas las marcas cuando actualizan sus modelos. El reach. Scott optó por hacerlo más amplio, siguiendo la tendencia que incorporan ahora todas las nuevas bicicletas. En concreto, en talla M se quedó en 429,5 milímetros. Esto viene acompañado con el uso de potencias más cortas, que van de 60 a 80 milímetros según la talla. Se escogió un tubo de dirección corto, de 95 milímetros. Eso posibilita usar potencias con ángulos menos agresivos y aún así mantener una posición racing, a no ser que seas Nino Schurter y tengas que montar una potencia con 25 o 30 grados negativos como solemos verle en la Copa del Mundo. Como vemos, todos ellos números de geometría totalmente actuales. Quizá la única cifra que hoy en día queda un poco fuera de lo que está saliendo actualmente es la longitud de las vainas. La Scott Spark RC es de 435 milímetros. Otro aspecto, la distribución del peso. Si nos fijamos en los modelos de descenso, donde la estabilidad es clave, se busca que el peso esté lo más centrado y bajo posible en la bicicleta. Es la forma de lograr que el centro de gravedad baje y aumente la estabilidad a alta velocidad y también la maniobrabilidad de la bicicleta. En Scott pusieron el amortiguador en el centro y orientaron el soporte trunion hacia abajo, como si el amortiguador estuviese invertido, para lograr la máxima rigidez en la zona más próxima a la caja de pedalier. Más detalles del cuadro. El cuidado guiado de cables interno está muy bien integrado en la estética. Tan solo podríamos pedir una pequeña mejora quizás en la zona de bajo la caja de pedalier, donde los cables quedan algo expuestos. Un detalle muy llamativo y útil es el pequeño guía cadenas que incorpora, que fue un desarrollo propio del equipo de competición y que hemos visto otras imitaciones en marcas de cross country. La Scott Spark RC está lleno de pequeños detalles de diseño, como puede ser la integración de la pinza trasera o esta palanca del cierre del eje trasero que incluye 2 herramientas, una Allen y una Thor, y que queda perfectamente integrada en el cuadro. También hay detalles de diseño que marcan la personalidad de la bicicleta, como el tubo superior en forma de V que reduce el stand over y facilita los movimientos sobre la bicicleta. En general, la Scott Spark marcó una línea de diseño que muchas otras marcas han imitado con el paso del tiempo. Pasamos al sistema de suspensión. Ya sabéis, si queréis un peso lo más ligero posible, el sistema a usar es un monopivote, en este caso sin ningún tipo de articulación en la parte trasera. En cuanto al comportamiento de la suspensión trasera, Scott diseñó una bieleta que hace que el sistema tenga cierta resistencia en el punto de sac a activarse. Es la forma de buscar un plus de estabilidad con el pedaleo. Pasado el punto de sac, la suspensión tiene un comportamiento progresivo, es decir, se va endureciendo a medida que vamos consumiendo el recorrido de suspensión. Pero los sistemas de suspensión monopivote tienen ciertas limitaciones en su diseño a la hora de neutralizar el pedaleo o hacerlo más independiente de las fuerzas de la suspensión. Ahí es donde entra en juego el mando Twin Lock, con el que Scott da mucho protagonismo al amortiguador a la hora de neutralizar esas fuerzas del pedaleo respecto a la suspensión. La clave de Twin Lock es su posición intermedia. Los amortiguadores Fox ya tienen 3 posiciones y la posición intermedia ya hace que la compresión sea diferente para neutralizar las fuerzas del pedaleo. Pero con el Twin Lock ese concepto se lleva al extremo y no solamente hay ese cambio de comportamiento en el amortiguador, sino que además se reduce el recorrido de la suspensión.
una configuración que es ideal para pedalear en zonas rotas y bacheadas con la suspensión abierta y manteniendo un equilibrio entre el pedaleo y la capacidad de absorción. Esta sigue siendo una de las principales características del funcionamiento de la Scott Spark RC, el poder contar en una sola bicicleta con 3 comportamientos muy diferentes. El cuadro es muy rígido. Si tenemos el Twin Lock bloqueado, tenemos un comportamiento cercano a una bicicleta rígida tradicional, ideal para pistas lisas y asfalto. En la posición intermedia tenemos un comportamiento perfecto para zonas bacheadas donde el pedaleo es importante, es decir, esas subidas rotas o tramos llanos con rizados y zonas bacheadas. Y si abrimos el Twin Lock al máximo, al final tienes todas las capacidades de absorción que puede darte la suspensión. En definitiva, la Scott Spark RC cumple 3 años en el mercado, todo este tiempo siendo una referencia en el segmento de cross country, una bicicleta que ha cambiado Scott como marca en sí y sigue siendo totalmente actual, es decir, hoy en día sigue siendo una de las referencias a pesar de todos los modelos que han ido saliendo en los últimos años, por ligereza, por comportamiento de la suspensión, por la calidad del cuadro, por el peso, muchos factores que siguen manteniendo a la Scott RC en la cima de las dobles de cross country. En este caso hemos vuelto a revisar la Scott Spark RC con el modelo 900 Pro. Es un modelo que viene equipado con el grupo Shimano XTR, salvo las bielas, que son las ligerísimas Raceface Next SL. Por 5.199 euros tenemos una bicicleta de 10,8 kilogramos, montada totalmente lista para competir o usarla en las pruebas más exigentes.